Kevin Pinzón, gracias por aceptar la invitación aquí de Serialmente. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Sebastián, la verdad muy emocionado de estar en este podcast. Lo escuché mientras estaba haciendo varias investigaciones periodísticas y pues bueno, hoy, gloria a Dios, la fortuna de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Kevin. Kevin, hoy en Serialmente conocimos la historia de un asesino que terminó muriendo a manos de su psicólogo, una persona que se enfrentó cara a cara con la maldad y no pudo tolerarlo y terminó cayendo frente a esa maldad. Yo llevo haciendo más de 150 capítulos, 140 capítulos de Serialmente, pero nunca he tenido la posibilidad de encontrarme frente a frente con la maldad, como muchas personas lo han hecho y en este caso como tú lo has hecho. Cuéntanos para ti esa primera impresión, esa primera sensación, cómo fue enfrentarte cara a cara a la maldad. Para los que no saben, Kevin tuvo la oportunidad de entrevistar a Garavito y estuvo en varias ocasiones frente a frente con él, tuvo conversaciones telefónicas, tuvo conversaciones cara a cara allí en la cárcel de la Tramacúa. Cuéntanos para ti cómo fue enfrentarte a la maldad. Garavito es tal vez una de las personas con más maldad en la historia de Colombia y eso ya es mucho decir. ¿Cómo fue para ti encontrarte con esa personificación del mal? Bueno, fue algo muy impactante las primeras veces porque lo más curioso de estos tipos tan malos es que uno no llega y se enfrenta con un tipo el cual sea agresivo, sea con una mirada muy mala, sino al contrario, uno entra en un choque ético porque incluso una anécdota y algo que de pronto me impactó en su momento, es que Gravito siempre que se presentaba por primera vez con alguien le decía, mucho gusto, Luis Alfredo Gravito, no sé qué, si ve que yo no tengo cachos y cola, decía él. Entonces, era muy impresionante la primera vez que lo vi y me dijo esa frase, si ve que yo no tengo cachos y cola, yo no soy el diablo, pues la verdad uno entra como un poco prevenido, esperando lo peor, pero no, entra y ve un tipo ya reducido, muy inteligente, muy elocuente, y hasta ahí todo va muy bien. Pero después, cuando ya empezamos todo este proceso de hablar muchas horas con él por teléfono, ahí es cuando uno empieza a develar realmente la maldad, porque ahí uno empieza a entender por qué él se comporta pues de esa manera tan amable y entiende que es parte de su juego y es parte de esa personalidad psicopática y es parte de ese personaje que él mantiene pues para acercarse a los niños, para acercarse a los papás, para acercarse a las personas, incluso para acercarse a los periodistas y mostrarse como una persona que ya cambió. Entonces, la verdad, la maldad es increíble y yo creo que yo conocí a Luis Alfredo Garavito, el asesino, el monstruo, porque en una de las entrevistas que yo hice, yo ya he relatado de que tuve un enfrentamiento con él donde nos gritamos y hubo un momento muy tensionante ahí en la entrevista y este tipo cuando él salió del sitio donde lo estábamos entrevistando, a mí la guardia me apartó, me llevó a otro lado porque el choque fue bastante fuerte. Y cuando él sale a encararme y la cara le cambió totalmente a Garavito. Yo creo que ese es el Garavito exacerbado, ese es el Garavito monstruo de Génova, ese es el Garavito bestia. Y la verdad, yo creo que sí le vi la cara a la bestia frente a frente. Un tipo con la mandíbula desencajada, los ojos desorbitados, eh, amenazante, pálido y con toda la seriedad y toda la brutalidad por dentro, la verdad. Toda la maldad. Y esa disyuntiva, digamos, sabemos que Garavito ya para estas épocas, bueno, obviamente hoy ya está muerto, pero en esas épocas ya era una persona prácticamente agonizante, una persona que ya estaba siendo consumida por el cáncer y que, como tú bien dices, físicamente no se veía particularmente intimidante, pero tú sabes todo lo que hizo y te está amenazando y en uno de los libros tuve la oportunidad de ver que incluso te amenazaba.
¿Qué sentías tú respecto a eso? ¿Llegaste a sentir miedo o fue más un tema de, no, este es un tipo delirante que me está amenazando porque al final es impotencia y no puede hacer nada? ¿O alcanzaste a pensar como, uy, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lidiabas con confrontar la maldad de una persona tremendamente terrible? Digamos que el temor, obviamente cuando sentí temor el día que me habló de frente y me amenazó, que fue el día que le acabo de comentar, pero una vez que él me amenazó, sentí miedo, que fue por telefónicamente, porque días antes yo había estado en la trama Cuba y me llamó un amigo de él, un compañero de la cárcel, y me dijo eh, a pedirme un favor. Entonces yo como quien le dio mi número, no puedo decir quién es, que es una persona también conocida a nivel nacional, y me dice, pórtese bien con el viejo. ¿Ustedes por qué a los periodistas les gusta todas las malas? Me dice. Entonces, la verdad, ahí Dios. sentí bastante temor. Y entonces ahí entendí, porque yo al principio, cuando en las amenazas de Garavito, yo pues decía, este tipo no va a salir de la cárcel, va a ser muy difícil. Si sale, pues igual que es un viejo desvalido, un viejo que tiene ya, pues está en un estado muy crítico de salud. Ni modos, pues yo no me pueda defender de este señor. Pero cuando ya después de las llamadas que recibí de la otra parte, yo dije, no, este tipo realmente no está solo, este tipo realmente tuvo la habilidad de hasta los más sangrientos narcos, paramilitares, guerrilleros, jefes de organizaciones delincuenciales gigantes, tuvo la habilidad para convencerlos y para hacer un vínculo con varios de ellos, no todos, pero sí varios. Entonces, ahí sí sentí temor, porque dije, este tipo no le cuesta nada pedir un favor. Y Claro, es un para el tipo otro que se tampoco. terminó conectando. Claro, claro. Entonces ahí sí empecé a sentir ese temor y empecé a sentir que realmente este tipo seguía siendo igual o peor de malo. Y la confrontación, digamos, a mí me ha pasado cuando hago los capítulos que, claro, me expongo a los crímenes, estoy buscando la información, veo fotos, veo videos, declaraciones. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de leer el expediente, pero para mí, personalmente, hablando de Sebastián, obviamente en un punto se vuelve parte de mi trabajo en plan, estoy haciendo un capítulo, estoy sacando una línea narrativa, estoy contando una historia. Tú obviamente tienes un punto de tu investigación donde es eso, pero ¿cómo se transforma eso? ¿Cómo resignificas dentro de tu cabeza lo que significa, valga la redundancia, cada crimen, cada víctima, cuando te expones de cara al victimario? Digamos, ¿qué sentías, qué pensabas? Porque yo siento, es algo que nunca me ha pasado, pero siento que a veces en nuestras investigaciones algo pierde su carácter real porque estamos muy inmersos en ello y estamos trabajando con un fin comunicacional, pero tú ya te expones ahí, esa exposición que digamos que te produjo en la cabeza, en el estómago, que te produjo ahí. Pues yo creo que si por algo se han caracterizado estas dos investigaciones y otras que estoy adelantando, es que yo creo que cruzo un límite que en la academia nos dicen siempre que es imposible, que está prohibido cruzar, y es que vayamos mucho más allá de lo que deberíamos. Siempre nos dicen como no, usted no puede tener vínculos con su fuente, usted tiene que hablarle de cierta manera, usted tiene que ocupar su espacio de periodista, usted no puede tener un vínculo emocional con nada. eh, y yo creo que de una u otra manera, como toda mi vida he sido, he empezado a violar esos límites, a transgredir esas líneas, y ahí empecé a entender que no había una manera más íntima que llegar a esa parte que nadie ha llegado, y es entender eh, que uno tiene que tener un vínculo estrecho con estos tipos para poder realmente sacar la verdad. Porque si uno le coloca una cámara al frente al personaje, pues te va a decir lo que yo creo que todos tienen un guión y él es el mismo. Sí, yo maté porque Dios no estaba conmigo, entonces yo era malo, se me metió el demonio, es que hice un pacto con el diablo. Pero no, realmente, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la verdad? Y esa verdad se desnuda
a partir de que uno empieza a entrar en la intimidad del asesino. Y eso causa obviamente unas repercusiones personales gigantes. Yo perdí parejas, yo perdí amistades, yo perdí tiempo con mi familia, tuve señalamientos personales con mucha gente, porque me decían, ¿usted cómo puede hablar 4, 5, 6 horas diarias con un asesino? Usted se va a volver un violador de niños, usted se va a volver un asesino, usted va a ser, o sea, uno tiene que dejar carne ahí y sangre en la investigación. Yo creo que uno se tiene que meter de lleno y empezar también a ser muy hábil y empezar a utilizar las mismas técnicas que quizás utilizó el asesino con su víctima. Creo que el periodista empieza también a entenderlas y empieza a de una u otra manera tratar de permear al asesino utilizando esas mismas técnicas que ellos utilizan. Y creo que en cierta manera pude lograr permear la intimidad de Luis Alfredo Garavito y de otro asesino serial. Pero, ¿cómo esa intimidad te permeó a ti? Por supuesto, eso es un proceso de interrelacionamiento personal. Nos cuentas que perdiste amistades, parejas y demás, pero ya en tu intimidad, en tu Kevin interior que se acuesta a dormir después de estar 6 horas hablando con Garavito, después de estar expuesto a lo más intrínseco de su alma, ¿cómo tu alma fue tocada? ¿Qué pasaba con ese Kevin en la cama, cuando ya estaba solo, mirando al techo? ¿Qué pasaba con él cuando iba manejando, cuando iba transportándose a su lugar de trabajo? ¿Qué pasaba con él? ¿Cómo fue ese proceso ya interno de tu mente, digamos, cómo se transformó? Bueno, yo he tenido muchos cambios, incluso hasta físicos. Ahorita yo creo que la vida ya me va pasando factura a ciertas cosas que me excedí. Tengo un nivel de estrés gigante. Tengo una caída del cabello increíble ahorita, después de terminar de escribir este libro. Eh, pero a nivel también personal he identificado que empecé a sufrir una serie de pesadillas constantes, que de esas se relatan en el libro, que incluso rayan con esa ficción, porque yo creo que fue tan estrecho el vínculo con estas personas, pero también con las víctimas, con el expediente, con las fotos, que eso terminó afectándome de una manera, digamos, psicológica y ya en las noches, pues, ya ahora ha mermado un poco, porque cuando dormía solo me tenía unas noches terribles, tenía unas pesadillas en serio muy fuertes, y más cuando eran los días como post a las entrevistas, la primera semana, segunda semana de haber entrevistado a Gravito, era muy difícil conciliar el sueño, no solo para mí, sino para el cámara, el sonidista, el director de foto, para Rafa, eran muy difíciles esas noches para nosotros, y la verdad empecé a tener unas crisis, una depresión ya hacia como a finales de 2022, empecé a entrar en una crisis increíble, una depresión casi que me termina ganando y mi jefe poco a poco empezó a darse cuenta, el equipo poco a poco empezó a darse cuenta de esos cambios de ánimo y ya empezó el rumor, digamos que entre el equipo y hasta que ya Rafael llega y me dice, bueno, algo está pasando y si tú no te vas a ayudar, me toca hacer lo posible por retirarte de esa investigación. O sea, yo no voy a permitir que pues te sumerjas más en eso si personalmente no estás bien. Entonces, también empecé indirectamente, que ahora me doy cuenta, como a apartar muchas personas de mi vida sin querer, pero sí empecé como a entrar en un estado de aislamiento. Y otra cosa que logro identificar es que yo ya se me hace muy difícil confiar en los demás. Y eso va muy relacionado a lo que hablabas ahorita de este caso. Cuando uno se encuentra con la maldad pura, cruda, la real, uno empieza a entender el comportamiento humano y empieza a entender que esto no solo es de los psicópatas, sino que la madre de uno puede tener ciertos comportamientos, la pareja, el papá, el tío, el vecino, el amigo, el jefe, el compañero. En todos hay esa semilla, hay ese lado oscuro, hay ese Mr. Hyde que puede en cualquier momento aparecer y creo que eso ha sido lo más marcado, que se me dificulta demasiado confiar entera, plenamente en una sola persona.
Eso sí ha sido como una barrera que no he podido atravesar todavía. Tremendo, creo que estar expuesto a lo más puro de la maldad, sin lugar a dudas, lo ensucia a uno de alguna forma y hay que luego tener nuevas batallas internas, ¿no? Claro, Bueno, yo le quiero contar a los oyentes y las oyentes de Serialmente, para los que no conocían a Kevin, Kevin hace parte del equipo de investigación de Testigo Directo. Testigo Directo es un medio que tiene canales de difusión en distintos medios digitales como YouTube, TikTok, redes sociales, que trata distintos temas, tiene un contenido notable y muy prolífico, es gigantesco. Y Testigo Directo tiene también una editorial. Testigo Directo tiene una editorial que ya ha publicado más de 5 o 6 libros que tienen distintos temas relacionados, por supuesto, en muchos casos al crimen. Ahí, por ejemplo, hace poco sacaron uno sobre el caso de Valentina Tres Palacios, tienen otros casos, tienen un libro escrito por Popeye. Y aquí estamos con Kevin porque nos trae a la mesa un par de libros de los que queremos hablar. Ustedes han escuchado que él ha nombrado el libro en un par de casos. Tuve la oportunidad de leer, hablemos del primero, de leer Tras la sombra de Garavito. Kevin, en Tras la sombra de Garavito eres el protagonista. A mí me gusta mucho que ese libro empieza poniéndonos sobre la mesa la dinámica, cómo es, no es un libro exclusivamente sobre Garavito, no es que vayamos a ver la biografía de Garavito allí, sino que nos encontramos con tu relación con Garavito, un poco lo que estamos hablando acá, pero mucho más extendido, mucho más tratado a través de la literatura. ¿Cómo fue el proceso para ti de ser un personaje literario, por así decirlo? ¿Cómo fue tu proceso con el escritor? Me imagino que el escritor tuvo acceso al expediente, a las entrevistas, pero también a hablar contigo. ¿Cómo fue ese proceso que escribieran sobre ti, sobre tu propia forma de vivir en esa época? bueno, pues digamos que todo eso surge, eso nada fue planeado. Nosotros queríamos tener un cronista para pues realmente crear una línea cronológica del caso de Garavito y por eso pues nos dimos a la tarea de contactar a Cristian Valencia, que pues para nosotros es uno de los mejores del país. Y Cristian acepta con mucha dificultad por el tema. No quería realmente hacer un tema tan fuerte, no estaba acostumbrado a ese tipo de temas, pero igual se da la tarea de tomar este reto y nosotros en esos encuentros entre escritor y el investigador del caso, pues yo empecé a entregarle toda la investigación, pero aparte de eso, Cristian, a veces cuando yo me sentaba con Cristian en un restaurante a entregarle informes y esto, me llamaba Garavito. Y entonces Cristian podía escuchar a veces, tuvo la oportunidad 2 o 3 veces de escuchar cómo eran mis conversaciones con Garavito y eso le empezó a llamar la atención realmente muchísimo. Y Juan Guillermo Mercado, que fue otro periodista que me acompañó en unas entrevistas y también en parte de la investigación, Juan Guillermo un día habló con Cristian y le dijo, Cristian le pidió como un consejo, le dijo, Juan Guillermo, usted ¿cuál cree que acá es el foco de la historia? ¿Cuál sería realmente esa vaina que nos puede diferenciar de lo que ya han sacado? Y yo estaba al lado de Cristian, estábamos haciendo una videollamada y Juan Guillermo le dice a Cristian, la respuesta la tienes al lado. Entonces ninguno de los dos entendió, entonces Juan Guillermo dijo, no, yo creo que la respuesta es Kevin. Yo nunca he visto pues que esto pase en ningún lugar del mundo, o sea, Kevin tiene 19 años, yo tenía para la época como 19 20 años, ya había cumplido creo que los 20 y pues cómo se acerca el mayor asesino serial del mundo, cómo tienen esa relación telefónica y cómo logra este tipo, este pelado metérsele en la cabeza a este tipo también y convencerlo de sentarse horas y horas y horas y horas y horas a contarle su historia. Entonces, eh, Cristian siente que por ahí es el camino y me propone, me dice, bueno, yo creo que también una manera de quitarle ese protagonismo a Garavito es teniendo un personaje principal y ese personaje principal puede ser tú. Además que no solo has logrado permear esa oscuridad de Garavito, sino también has logrado entrar a los hogares de las víctimas y de ganarse también ese cariño de las mamás, ese cariño de los papás, de los tíos, de los hermanos, de estos niños que fueron asesinados por Garavito. Entonces creo que, que, que desde esa visión de un periodista e investigador joven podemos contar la historia. Y así se dio, así se dio. Tras la Para sombra. los,
Tras la sombra de Garavito, para los oyentes y las oyentes, en este libro van a encontrar y pueden encontrar la experiencia de Kevin en este proceso, su experiencia en el relacionamiento con Garavito. Uno conoce a través de la experiencia de Kevin, conoce muchos aspectos de la personalidad de Garavito, pero también, y como bien lo mencionas, y me encanta que te vayas hacia allá porque me gustaría tocar ese tema, también tuviste la experiencia de conocer a los familiares de las víctimas, víctimas también, por supuesto, de este monstruo. Y por supuesto, una cosa es encontrarse con el victimario y otra cosa con la víctima. Puedo entender el relacionamiento que es distinto y el impacto que es distinto. Cómo confluía la persona que causaba el dolor y evitaba hablar de esto y se despersonalizaba para hacerlo, y la persona que lo vive, te lo comparte, empiezas a compartirlo y entonces luego vas y hablas con Garavito luego de escuchar el relato de una mamá de las víctimas. ¿Cómo lidiabas con eso y cómo aproximaste tu camino hacia las víctimas para, digamos, respetar su dolor, respetar su proceso, para que no se sintiera que era como que simplemente querías sacar la historia de ellos y luego irte, sino que te involucraste y en el libro se siente mucho eso y eso me parece muy valioso. ¿Cómo hiciste ese proceso interno para llegar allí? Bueno, pues era muy interesante porque yo viajé por muchos departamentos buscando casa a casa, literalmente una investigación artesanal con las manos, literalmente golpeando de puerta en puerta, buscando, haciendo uso de internet, haciendo uso de todas las maneras del líder comunal para ir siguiéndole el rastro a cada familia. Y la verdad que pasé literalmente por esa escena y es que contacté a una mamá de un caso que es como el más sonado del Valle del Cauca. Se llama Jaime Andrés González, la víctima. Y la señora Emma, que es su mamá, yo la pude contactar y después de que la entrevisté y todo esto, bueno, primero hice una relación con ella muy respetuosa y es, yo nunca llegué a la casa de ninguna víctima a golpearles con cámara en mano, o sea, para mí siempre tuve como mucho respeto hacia ellos respecto a eso, nunca quise como entrar a vulnerar esa privacidad sin que ellos me autorizaran antes, entonces me di a la tarea primero de conocerlos, también nunca, ellos obviamente en su chip tenían como que siempre si nos buscan es porque quieren saber qué pasó ese día, entonces siempre como que de una vez contarme qué había pasado, entonces yo les decía como no es necesario la verdad que me cuenten todavía, quiero conocer su situación actual, la verdad, qué ha pasado en estos 20 años, cómo han superado, cómo han podido vivir después de este hecho tan doloroso para ustedes. Y yo creo que eso fue muy importante porque se dieron cuenta que realmente no era solo entrar a preguntar y chao y el siguiente y chao y el siguiente, como si fueran Sí, una lista de mercado. Entonces, yo creo que ese respeto que tuve hacia ellos logró esa cercanía y más allá de eso también como que después de la entrevista también tratar de seguir haciéndole un seguimiento a estas personas y tratar de entender cómo seguían, cómo estaban, cómo les pareció la entrevista, estar como muy pendientes de que esto no los haya afectado bastante, sino al contrario, haya sido un espacio para sincerarse, para sacar, para desahogarse, para decir por fin que haya una cámara interesada en escuchar qué dicen ellos, porque así como el asesino tuvo el espacio para expresarse, para contar, creo que muchas veces sesgamos a las víctimas y decimos como, ah, sí, sí, eso. Ellas también sí que cuenten 2, 3 minuticos rápido lo que sufrieron, pero el asesino es lo principal. Entonces yo creo que ahí se sintieron con toda nuestra atención puesta en ellos también, con todo el respeto hacia sus historias, sus hijos, y creo que eso fue bastante provechoso para ellos y para nosotros. Y también, pues, sí tuve que pasar por la situación de que después de terminar, me acuerdo mucho de esa entrevista, que creo que también lo vi en Pereira, pero allá en el Valle del Cauca, cuando yo terminé esa entrevista, como a los 20 minutos que yo había acabado de terminar de escuchar a esta mamá contándome cómo llegó y vio a su hijo en una bandeja en medicina legal tapado por una sábana y todavía el cuerpo seguía supurando sangre. eh, y ella como no decide no destaparlo, sino tocarle nomás los pies y verle los pies a su hijo y saber que era él. Y, pero no fue capaz de verle todo su cuerpo y se llevó la ropa, le entregan la ropa de su hijo ensangrentada, rota, acuchillada.
y para mí fue dolorosísimo escuchar eso, fue impactante. Y a los 20 minutos me llama Garavito después de la entrevista y me llama muy animado, que eso fue lo peor, porque si me hubiese llamado, pues, como decimos en Colombia, emputado, pues hubiese sido más fácil, porque yo hubiese podido responderle muy mal, pero no, al contrario, me llamó ese día muy tranquilo, estaba muy contento, muy en paz consigo mismo, estaba bien de salud ese día, se levantó muy emocionado, se sentía muy vital y para mí fue dificilísimo mantener la conversación ese día, la verdad que sentí una rabia increíble y sentí un dolor por esa mamá supremamente pues, grande, ¿no? Entonces sí se pasan por esos momentos y la verdad como ser humano, eh, creo que si yo lo hubiese tenido muchas veces de cerca y así como de pronto ese psicólogo, pues uno no sabe cómo hubiese reaccionado en un momento de rabia, ¿no? Porque nomás el día que tuvimos ese roce en la cárcel, yo iba mentalizado, yo dije, si este tipo me levanta la mano, saldremos de aquí uno vivo y el otro muerto porque sea él o sea yo, pero la verdad no voy a dejar que me agreda y yo quedarme quieto, la verdad. Claro, es que es difícil, creo que te expones a esa condición humana también, o sea, te expone Claro. su propia maldad, te expone a tu propio abismo y hay que tener mucha sabiduría y mucho autocontrol para poder controlarlo y más cuando ves de primera mano lo que hizo esta persona. Bueno, ese es el Kevin, personaje, por así decirlo, de la Tras la sombra de Garavito, pero Kevin también es autor. Tenemos otro libro que también va a estar en el stand de Serialmente disponible y es un libro en el que Kevin, estamos grabando esta entrevista el 22 de marzo, Kevin lo lanzó ayer, el 21 de marzo, a través de TikTok, y es un libro que se llama El imitador de Garavito en el que Kevin, en su calidad de investigador, tuvo la posibilidad de sentarse frente a frente, no solo con Garavito, sino también con Manuel Octavio Bermúdez, que es otro asesino serial del que hemos hablado también aquí en el podcast, el monstruo de los Cañaduzales, otra bestia que azotó a nuestro país y que en la cárcel se ve y se dice y a través del libro podemos ver que tenía a Garavito como un modelo, por así decirlo, y tengo entendido que además lo tenía muy cercano en la misma cárcel y tiene una relación bastante particular. Y Kevin tuvo la oportunidad de sentarse frente a ellos y luego de escribir un libro ahora como autor que se llama El imitador de Garavito. Cuéntanos, Kevin, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, en este libro vamos a encontrar demasiadas cosas. Lo primero es que va a ser un libro, lo primero y más importante y que separa también un poco el género contra la sombra es que este libro va mucho más allá y yo creo que mucho más para esta audiencia de serialmente, que son personas que realmente les llama la atención este, estos tipos de temas. Y este libro trae una base mucho más científica y mucho más palpable de varios lados, incluso tenemos un teólogo ahí hablándonos, tenemos el investigador del caso del CTI, tenemos un psiquiatra forense, tenemos un grafólogo también mirando los trazos de Garavito, mirando los trazos de Bermúdez al escribir, analizando las conductas de ellos a partir de eso. Entonces creo que tiene cosas muy interesantes, pero también tiene una parte del libro que se titula Mi diario personal, y es que cuando nosotros sacamos Tras la sombra de Garavito, mucha gente quedó interesada por ese periodista investigador, que en este caso soy yo, y por primera vez pues yo hablo en primera persona, desde mi viva voz, que fue a atravesar por todos estos 5 años ya casi de investigar y de estar con asesinos seriales, porque aunque los dos productos o los dos asesinos que se conocen públicamente con los que yo he hablado es con Manuel Octavio Bermúdez Estrada y con Luis Alfredo Garavito, pero en la Tramacoa tuve la oportunidad de conocer muchos, tuve la oportunidad de hablar con varios. Lo que pasa es que de una u otra manera no logramos tener esas entrevistas, pero sí pude compartir y hablar con muchos y analizar a muchos desde lejos. Eh, Personas que han titulado este país y que son públicamente conocidas. Entonces, creo que ahí en este libro vamos a encontrar esa parte muy interesante y es cómo
ese lado más personal de ese investigador que va pasando por la vida de él, mientras también paralelamente tiene que impostarse también y tiene que en muchos momentos, aunque muchas cosas personales le están pasando, aún así tiene que seguir levantando el teléfono y hablar con estos tipos y tratar de cada día pues asegurarlos más en que tienen que dar la entrevista y en que tienen que de una u otra manera también eh, aportar algo con esa entrevista, ¿no? Entonces, eso va a tener el libro y también el libro tiene una parte muy chévere y es que entre la sombra no tuvimos fotos. Y en este libro sí, en este libro hay fotos de nuestros momentos de entrevista, fotos inéditas con Garavito y con Manuel. Y también en este libro va a estar parte de la entrevista textual que se le hizo a Manuel, pero también va a estar un encuentro que yo creo que para la criminalística y para la ciencia forense va a ser increíble. Nunca se ha dado en ningún país y se dio por primera vez en Colombia y lo logró el equipo periodístico de Testigo Directo Editorial. Eh, y yo creo que eso va a ser muy interesante, esa entrevista conjunta va a ser yo creo que muy provechosa para las facultades de criminología, psiquiatría, para la parte jurídica. Eso va a ser totalmente, yo creo que descrestante para muchas personas. Entonces creo que ese libro es poderoso. Obviamente es mi primer libro, eh, pero yo creo que saqué lo mejor de mí en él y también contando con un equipo maravilloso que es Michelle Rodríguez, que es mi pareja, es periodista, investigadora también y me acompañó en todo el proceso, hizo parte también de la escritura de este libro y parte también de esa parte de creación, pero también de investigación y aportó demasiado porque creo que sí necesitaba una parte femenina en la investigación, porque hicimos algo también muy, muy impecable y fue conocer las parejas del monstruo de los cañadosales, las mujeres. Y creo que para mí hubiese sido muy difícil como hombre entender ciertas cosas y creo que Michelle hizo un trabajo impecable ahí de investigación que nos llevó a esto también, ¿no? Tremendo, ya desde ya está en mi lista personal, ya voy a tener mi copia, voy a pasarme por el stand de testigo directo para que me lo firmen, por favor, y va a estar también disponible en el stand de Serialmente para que lo tengan anotado también. Y ya para ir finalizando, te quiero preguntar, ¿cómo fue el proceso tuyo como escritor? Ya eres investigador, eres periodista, fuiste, entre comillas, personaje de un libro, pero ahora te tuviste que sentar luego de haberte sentado con Manuel Octavio, con Garavito, luego de haber ido tantas veces a la Tramacúa. ¿Cómo fue ahora sentarte frente al computador y empezar a escribir? ¿Cómo procesaste tú? Porque una cosa es vivirlo, otra cosa es contarlo y otra cosa es sentarte y escribirlo. ¿Cómo fue para ti ese proceso literario de producción? Bueno, este libro es, yo creo que en un 97-95% escrito en la noche. No sé por qué razón en el día no fluyó, no había un ambiente propicio para que saliera la imaginación y también para poder plasmar todo lo que yo ya había vivido, todo lo que yo había podido investigar. Creo que no era posible en el día y fueron largas noches acompañado de Michelle escribiendo, plasmando, cambiando, borrando, estructurando, porque la verdad, cuando uno entra de primerazo, y yo creo que en todos los libros, así uno creo que lleve mucha experiencia en este tema, creo que cada libro es un mundo y para mí realmente entender, yo creo que el libro mismo le va haciendo a uno entender por dónde va. Entonces también tuve la fortuna de contar con Cristian Valencia como editor. Ok, Entonces con mi editor nos reuníamos, y la verdad fue una parte muy vital porque Cristian también iba entendiendo por dónde era que iba la vaina y me decía, venga, miremoslo de esta forma, armémoslo así, trate de enfatizar en esto. Y la verdad fue un proceso maravilloso. Yo soy periodista, soy investigador, no porque un título me faculte, sino porque la vida me tituló así, pero, pero creo que como escritor le tengo un profundo respeto a esa profesión, tengo un nivel yo creo que muy alto,
una expectativa muy alta hacia esa palabra, entonces creo que todavía no me autodomino ni me califico como escritor, porque la verdad creo que es una profesión muy admirable y de la cual estoy todavía muy lejano para llegar a ser un escritor, pero creo que sí me di a la tarea muy respetuosamente por quienes son escritores a escribir y a plantear lo que viví en unas páginas que creo que quedaron lo mejor construidas posibles de mi parte y, y que lo hice con mucho respeto hacia esa profesión y también hacia los lectores, ¿no? De acuerdo, Kevin, a mí me pasa lo mismo. Yo he publicado 3, 4 libros y todavía me da como un poco de vergüenza decir soy escritor porque como tú pienso que es una palabra muy fuerte, muy alta y es potente, ¿no? Entonces, creo que eso habla muy bien de ti, habla muy bien de ese respeto que tienes hacia el oficio, porque ese respeto es clave para el éxito y para sacarlo bien adelante y creo que así será y como te digo, lo tengo ya en mi lista y espero que los oyentes y las oyentes de Serialmente también lo tengan en su lista y quisiera invitarte en ese caso a que te eches una pasadita cualquier día por la feria, que me dejes un par de copias firmadas para que se puedan encontrar de sorpresa la copia firmada de estos libros. Vamos a tener de testigo directo disponibles, vamos a tener varios títulos disponibles, pero entre ellos los más importantes que considero, estamos hablando de El reflejo de la bestia, que es una novela profunda sobre Garavito. Estamos hablando de Tras la sombra de Garavito, que es este libro donde Kevin funge como personaje y protagonista. Y estamos hablando de El imitador de Garavito, del cual acabamos de hablar. Se lanzó muy recientemente y va a estar disponible. Testigo Directo también va a tener su stand en la Feria del Libro, así que somos colegas en este momento, libreros, editores, y aquí estamos presentes. Kevin, muchas gracias. Fue la verdad un espacio increíble, un espacio que quisiera haber extendido mucho más, así que espero que nos volvamos a ver, que volvamos a confluir y que volvamos a encontrarnos, porque creo que hay muchísimo de qué hablar. Muchas gracias por estar aquí, Kevin. No, mil gracias a ustedes y de seguro es un hecho de que voy a estar en el stand de Serialmente. Cuando lo solicites ahí estaré, el día que lo solicites allá estaré. Y la verdad muy agradecido con todos ustedes, contigo y un saludo para toda la audiencia de Serialmente. Muchas gracias, Kevin. Para todos los oyentes y las oyentes de Serialmente, échense la pasadita por las redes de Testigo Directo. Tienen un contenido increíble. Yo soy súper fan, lo veo todo el tiempo. En todas las redes están presentes. Y échense la pasadita por el stand de Serialmente. Recuerden que tenemos muchas cosas especiales para ustedes y nos escuchamos la próxima semana.